Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta serie de programas especiales en CSA TV. Una mirada retrospectiva a este 2021 en varios temas, entre ellos el impacto del cambio climático en nuestro mundo, el tema laboral, los empleos, el mundo del trabajo. Analizaremos también lo que ha ocurrido desde el punto de vista sociopolítico en América Latina y, por supuesto, las actividades de la Confederación Sindical de las Américas, entre otros temas. Comenzamos de esta manera. El Congreso Nacional de República Dominicana aprobó la adopción del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de trato a los trabajadores remunerados con responsabilidades familiares. El Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la Confederación Nacional de Unidad Sindical y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, las tres centrales sindicales del país, saludaron la decisión del Congreso Nacional y a la vez llamaron al presidente de la República, Luis Abinader, a promulgar la ley y que el ministro de Trabajo proceda a solicitar su ratificación ante la OIT lo más pronto posible como forma de ir cerrando brechas de discriminación y desigualdad en las políticas de cuidados. Y nuestras centrales sindicales aquí, desde luego, orientadas por la CCA, asumieron con mucha responsabilidad acompañarnos en todo este proceso. Lograrlo ha sido todo un esfuerzo, ha sido una estrategia conjunta de voluntades, sobre todo de solidaridad de las mujeres, tanto de la sociedad civil, el movimiento feminista, como de las mujeres sindicalistas y las centrales sindicales. Y desde luego nuestras orientaciones firmes desde la CSA y su Comité de la Mujer. El convenio 156 de la OIT, adoptado en Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981, tiene como objeto garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, mejorando su condición mediante medidas que satisfagan sus necesidades particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la condición de los trabajadores en general. Los secretarios de la CSA, Cícero Pereira, de Educación y Formación Sindical, y Bárbara Figueroa, Desarrollo Sostenible, visitaron las afiliadas de Panamá para presentar el plan estratégico a las centrales panameñas. 25 países, entre los que figuran Guatemala, Panamá, Honduras y República Dominicana, tienen la capacidad de eliminar la malaria en 5 años, ha anunciado la OMS, Organización Mundial de la Salud. Otros 11 quedaron definitivamente libres de esta enfermedad en 2020. La justicia boliviana determinó este domingo la detención preventiva para la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, por 4 meses en un penal de La Paz, al igual que para los otros 2 exministros aprehendidos. La jueza de instrucción en lo penal, Regina Santa Cruz, determinó la prisión preventiva de la exmandataria transitoria en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. La audiencia cautelar de las exautoridades comenzó con más de 2 horas de retraso debido a una notificación que se debía realizar de la parte imputada con la ampliación de imputación con el aumento de riesgo procesal de fuga. La audiencia de los exfuncionarios se realizó de forma virtual. La expresidenta Áñez junto a sus exministros interinos participaron en la misma conectados a sus celulares desde el ingreso de las celdas de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen en La Paz, que transcurrió por más de 9 horas. Los 3 están acusados de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis de 2019. La Fiscalía Boliviana había solicitado 6 meses de detención preventiva para Áñez y los 2 exministros. Áñez fue aprehendida en la amazónica Beni el sábado en la madrugada, mientras que sus exministros el viernes en la misma región. Luego fueron trasladados hasta La Paz y se acogieron al silencio en sus declaraciones informativas. Los sistemas de salud de América Latina son altamente fragmentados y mantienen importantes brechas de cobertura entre los afiliados a la Seguridad Social Contributiva y el resto de la población, señaló la Organización Internacional del Trabajo en un informe presentado esta semana.
según el especialista de protección social de la oficina de la OIT para los países andinos, Pablo Casalí, uno de los autores del informe. A esto se suma la baja prioridad del gasto público en salud y los problemas de eficiencia que generan importantes gastos de bolsillo para acceder a servicios de salud o a medicamentos. Los sistemas sanitarios en la región también tienen una baja dotación de recursos humanos y físicos, añadió. El informe mencionó a Brasil como el caso más relevante en cuanto a sistemas inseguros de salud contributivos obligatorios, mientras que Costa Rica es el caso más claro y tradicional de coordinación entre las fuentes de financiación contributivas y de rentas generales para un sistema de cobertura universal homogénea. La OIT agregó que países como Uruguay y Colombia habían avanzado ya antes de la pandemia en importantes reformas para eliminar la fragmentación y las brechas de cobertura entre los afiliados a la seguridad social contributiva y el resto de la población. En el caso de Perú, Bolivia, Ecuador y México habían anunciado reformas en ese mismo sentido, pero el organismo consideró que los avances no son tan relevantes como en el caso anterior. El informe mencionó que en el caso de Chile, las reformas tienden a consolidar la brecha o fragmentación entre seguros contributivos y no contributivos. En Argentina, añadió, se determinó la cobertura de la totalidad de la población, pero los cambios derivaron en un mayor grado de divergencia y el sistema presenta hoy serios problemas de equidad. La irrupción de la pandemia por COVID-19 ha hecho que los países se replanteen la prioridad que tenían los sistemas de salud al interior de cada país, acotó Casalí. Grupos sociales y sindicales de Costa Rica protestaron este 15 de febrero contra un acuerdo financiero del gobierno con el Fondo Monetario Internacional FMI, pues consideran que perjudicará a los trabajadores públicos y las personas de clase media y baja. La Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP, uno de los principales sindicatos del país, organizó un mitin frente al Banco Central para exigir información sobre la deuda pública y los acreedores, así como para expresar consignas en contra del acuerdo. El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, aseguró que dicho trato recarga la responsabilidad de la deuda pública y el déficit fiscal sobre las clases medias y bajas y manifestó su rechazo a un proyecto de ley de empleo público que pretende reducir pluses y crear un salario global en el sector público. Este gobierno y los anteriores prefieren cerrar programas sociales, prefieren debilitar la educación, debilitar la seguridad, debilitar programas para asistencia de niñez y adolescencia en estado de vulnerabilidad por darle prioridad al pago de intereses de esa deuda pública. El acuerdo entre el gobierno de Costa Rica y el FMI se firmó el pasado 22 de enero y consiste en un financiamiento por $1.750 millones, ante lo que el país centroamericano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas legislativas y acciones que conduzcan a eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50% del Producto Interno Bruto en el 2035. Entre los proyectos que impulsará el gobierno se encuentra uno para aumentar el impuesto a las casas de lujo, que son las que valen más de $250.000, la implementación de la renta global y un aporte de las empresas públicas del 30% de sus utilidades. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas viene a expresar su profunda preocupación por las amenazas de muerte que han recibido los trabajadores Romer Enrique Díaz, Ronis José Atencia, Javier Antonio Vega, Rigoberto Vega y José Andrés Claros, dirigentes sindicales de la organización Sintrabrinks, reiterativas de otras anteriormente efectuadas que ponen en riesgo la seguridad física y la vida de quienes desempeñan responsabilidades de representación en el trabajo y de sus familiares que también han sido objeto de intimidaciones. Manifestamos, dice la misiva, nuestro más radical rechazo a la violencia en todas sus formas como método de represión de las legítimas acciones implementadas por las organizaciones sindicales en defensa y promoción de los derechos de las personas que trabajan y contribuyen así a la producción y el bienestar de la sociedad toda. En otro párrafo de la misiva
Se señala la gravedad de la situación denunciada y la constatación que de hechos similares ha hecho la Organización Internacional del Trabajo impone que las autoridades adopten urgentes medidas de protección de la vida y seguridad de los dirigentes sindicales indicados, así como de todos quienes deberían gozar de absoluta libertad para el desarrollo de las actividades gremiales, según reconocen normas básicas de derechos humanos en su dimensión civil, política, social y económica. Los desplazados internos provocados por el cambio climático en países vulnerables, que son actualmente entre 20 y 30 millones, podrían ascender a miles de millones en el año 2050, según los expertos. El impacto del cambio climático es mayor para estas comunidades por varios motivos. El cambio de temperaturas afecta a menudo a su factor vivienda, ya que suelen tener infraviviendas que aguantan poco las inundaciones u olas de calor. Estas personas no tienen recursos suficientes para elegir la energía que consumen. Además, las zonas más afectadas por sequías temporales, huracanes o inundaciones también son las que más sufren la inseguridad alimentaria, una situación recurrente en África, en Sudeste Asiático y Oriente Medio. Se trata de poblaciones que están muy afectadas por el cambio climático y no tienen recursos para mitigar o adaptarse a sus efectos, una combinación demoledora, advierten los analistas. Por el momento, el concepto de refugiado climático no está reconocido jurídicamente por Naciones Unidas. Las ONG alertan de que la falta de recursos de estas poblaciones puede conducir a conflictos y a la migración de miles de personas, muchas de las cuales podrían huir de Oriente Medio o el Sahel para buscar refugio en Europa en los próximos años. Un retroceso de 12 años en pobreza y de 20 años en pobreza extrema se percibió en la región latinoamericana en el 2020, dijo Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante el foro virtual a un año del COVID-19, impactos y desafíos para el desarrollo social de América Latina. Este incremento en la pobreza está ligado a variables que se vivieron en contexto de pandemia. Arenas explicó que la situación laboral del sector informal se vio gravemente afectada, así como la sobrecarga en las labores de cuidado y servicio para las mujeres, en ese sentido impactando no solo en términos laborales, sino también en el hogar. De acuerdo con Arenas y con el informe Panorama Social de América Latina 2020 de la CEPAL, en términos de tasas de pobreza, es necesario retornar a 2008 para encontrar cifras similares a las vistas el año pasado y al año 2000 para ver similitudes de pobreza extrema. La Fundación para la Democracia Internacional ratifica su denuncia sobre esclavitud en la construcción de los estadios para el Mundial 2022 que se celebrará en Qatar. Aseguran en la última actualización de su informe, Detrás de la Pasión, que más de 6.500 trabajadores han muerto ya en las obras, una media de 12 vidas por semana desde 2010. Por ello, la organización exige la intervención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ha pedido reiteradamente a las asociaciones de fútbol a nivel mundial que tomen cartas en el asunto. El presidente de la Fundación, Guillermo Pei, denuncia las violaciones de los derechos humanos en Qatar, a donde viajan miles de inmigrantes procedentes de Nepal, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas y Kenia, para trabajar en construcciones vinculadas a la Copa del Mundo, carreteras, vías de ferrocarril, estadios, hoteles y centros de convenciones, entre otros. Qatar tiene alrededor de 2 millones de trabajadores migrantes y estos constituyen el 95% de la fuerza laboral. Casi el 40% trabaja en el sector de la construcción. El secretariado de la CSA realizó una misión a Costa Rica esta semana. Jordania Ureña, secretaria de Políticas Sociales de la CSA, y Cícero Pereira, secretario de Educación y Formación de la CSA, visitaron la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Central Social Juanito Mora Porras y la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses. Durante la misión, el secretariado de la CSA también realizó un encuentro con la Juventud Trabajadora de Costa Rica. La campaña antisindical
que no es desde ahora, pero que en este momento está siendo bastante cruel en la región, no solo en Costa Rica, es brutal esta campaña antisindical. Y por eso, estos mensajes que nos llegan, esas fake news, que así es que se le llaman a estas informaciones falsas que ruedan y ruedan y la gente se la cree y la replica, ¿y cómo nosotros y nosotras desde el movimiento sindical nos vamos a preparar para revertir esto? Si sabemos que no es así, que estos mensajes que se le están mandando a la gente son falsos y que hay una acción sindical, hay un trabajo sindical, hay propuestas y perspectivas y posicionamientos sindicales que tenemos que transferir, y yo sé que no todo el tiempo tenemos los fondos, es cierto, no todo el tiempo tenemos el poder económico para hacerlo como lo hacen las transnacionales, como lo hacen todas esas empresas. Además de la agenda con el movimiento sindical, los secretarios se reunieron con la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, Silva Lara, que habló sobre las políticas de género en el mundo del trabajo. Bueno, un primer compromiso fundamental del Ministerio ha sido enviar a la Asamblea Legislativa el convenio 190 contra la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Es muy importante para el gobierno de Costa Rica garantizar lugares de trabajo saludables y seguros para hombres y mujeres. Tenemos la ventaja además que un grupo de mujeres diputadas en nuestra Asamblea Legislativa hace varios meses había tomado la iniciativa de trabajar en la propuesta de un proyecto de ley para de una vez como país no solo tener ratificado el convenio 190, sino además tener una legislación nacional adaptada a nuestro contexto para la prevención y atención de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. El calentamiento global ocasionó entre los años 1994 y 2017 un incremento del 65% en la velocidad de la pérdida de hielo en la Tierra, pasando la tasa de pérdida anual desde 800 millones de toneladas en la década de los 90 a 1.300 millones en el 2017, revela un reciente estudio científico. Los expertos afirman que la pérdida de hielo en el planeta sigue los peores escenarios de calentamiento global pronosticados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la máxima autoridad científica de Naciones Unidas en materia del grave trastorno del clima que padece la Tierra. Durante esos 23 años, el aumento de las temperaturas en nuestro planeta provocó que se perdieran 28.000 millones de toneladas de hielo, lo cual equivale a una capa de 100 metros de espesor sobre todo el territorio del Reino Unido. La publicación fue publicada en la revista especializada Cryosphere. No cabe duda de que la gran mayoría de la pérdida de hielo de la Tierra es una consecuencia directa del calentamiento climático, afirma el equipo de investigadores presidido por Thomas Slater y Peter Nienow, tras haber constatado la aceleración del ritmo global del deshielo. Los autores señalan que este estudio es el primero de su tipo en examinar todo el hielo que está desapareciendo en la Tierra utilizando satélites. Cubrió 215.000 glaciares de montaña repartidos por todo el planeta, las capas de hielo polar en Groenlandia y la Antártida, las plataformas de hielo que flotan alrededor de esto y el hielo marino a la deriva en los océanos Ártico y Austral, tras apuntar que durante el periodo que duró la investigación, todas las categorías perdieron hielo. Destacan que las mayores pérdidas ocurrieron en el mar Ártico, 7.600 millones de toneladas, y las plataformas de hielo en la Antártida, 6.500 millones, que flotan en los océanos polares. Le siguen los glaciares de montaña, la capa de hielo de Groenlandia, la superficie de la Antártida y el hielo marino del océano Antártico, con 900 millones de toneladas. Algo más de la mitad, 58% del deshielo, se produjo en el hemisferio norte y el resto, 42%, ocurrió en el hemisferio sur. A través de sus redes sociales, ONU Mujeres resaltó la importancia de que los países de la región avalen este convenio porque ya es hora de decir basta a la violencia y el acoso laboral. 3 de los 6 países que han ratificado el convenio sobre la violencia y el acoso pertenecen a la región. En junio de 2020, Uruguay fue el primer país del mundo en ratificarlo, luego lo hicieron Argentina y Ecuador, México aún lo avala. María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres, detalló que el convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud.
Vinicius Piñeiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe, indicó que la violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia es mayor en tiempos de crisis. El brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. Una cuarta parte de la población mundial consume por comercio electrónico, representando un 16% de las ventas. La mayoría de compradores prefirió comprar en línea a abastecedores locales, pero 360 millones de consumidores, es decir, 1 de cada 4, optaron por una compra en el extranjero, una tendencia que los expertos observan que se acentúa. Así lo detalla en un informe la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que apunta además que la crisis sanitaria ha tenido un gran impacto en este sector. La pandemia impulsó las ventas en línea en 2020 y podría representar el 19% de las ventas totales globales. En 2019 España entró a formar parte de los 10 primeros países por ventas en línea y esta práctica no para de subir. El primer lugar de esta línea por valor de compras lo ocupa Estados Unidos, seguido de Japón, China, Corea del Sur y Reino Unido. Los datos de 2020, aunque incompletos, indican que la pandemia tuvo un impacto muy fuerte en las compañías que ofrecen servicios de viajes y de uso compartido de coches. Por volumen bruto de mercancías, la china Alibaba es la primera en comercio electrónico a nivel mundial. A continuación se ubican Amazon, las chinas JD y Pinduoduo y la canadiense Shopify. Tres maestras de la etnia Guna, uno de los 7 pueblos originarios de Panamá, se reúnen para dictar clases a sus alumnos de preescolar a través de la radio o televisión pública. Entre micrófonos y cámaras, las profesoras se adaptan a un escenario poco habitual en su rol de enseñanza. Esta vez las aulas se trasladaron a los estudios radiofónicos de CERTV, el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá. En el programa Conéctate con la Estrella Radio, María Elena Díaz, Ismelda Rojas y Adela Tejada se encuentran de lunes a viernes para poder llevar la educación a los lugares más recónditos del país. Así lo expresó a EFE la subdirectora general de radio de CERTV, Sara Ruiz. Todas las clases del proyecto son en el idioma originario de los indígenas de la comarca Cunayala, ubicada en el Caribe de Panamá. De esta forma, los niños al unísono están aprendiendo su lengua y español. Ismelda Rojas, docente del proyecto. Aunque no se tienen registros oficiales de cuántas personas están siendo beneficiadas con este proyecto, con las cifras alcanzadas en redes sociales, el balance es muy positivo. Ella es Fernanda, de entre 70 u 80 años. Es una especie de tortuga que se creía extinguida hace más de 100 años y que podría tener parientes en la isla Fernandina, la más occidental del archipiélago de Galápagos. El hallazgo fue confirmado por el director del Parque Nacional Galápagos, Dani Rueda. Luego de 2 años de investigación se confirma que este individuo pertenece a la especie Cholonoidis fantasticus, una especie declarada extinta desde 1906. Haber logrado esta confirmación nos da una gran esperanza para continuar con los programas de restauración de las poblaciones de tortugas terrestres de las Islas Galápagos. La tortuga fue hallada en 2019 y trasladada al Centro de Crianza de Tortugas Gigantes que el Parque Nacional Galápagos tiene en la isla Santa Cruz, en el centro del archipiélago. El hallazgo ofrece a la comunidad científica internacional la gran posibilidad de restaurar la colonia de tortugas de Galápagos, solo existentes en este archipiélago ecuatoriano, también conocido como las Islas Encantadas. Una vez que hemos logrado la confirmación de la especie, estamos planificando con los guardaparques y Galápagos Conservancy una gran expedición en el segundo semestre de este año, porque hemos identificado también durante este trabajo exploratorio
hemos encontrado muestras de excrementos que también hemos confirmado que pertenecen a tortugas, lo cual nos indica que pudieran existir otros individuos de tortugas en Fernandina. El reto ahora es encontrarlas y someterlas también a los estudios genéticos para confirmar su especie. El carapacho de la tortuga hallada mide apenas 54 centímetros, un tamaño pequeño en comparación a las más grandes que pueden llegar a medir más de 1,5 metros de longitud. De esta manera llegamos al final. Vamos a seguir compartiendo próximos programas especiales. Ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay.